El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando dos de los discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. En este tercer domingo de Pascua se nos presenta un nuevo encuentro del resucitado con la comunidad de discípulos, que ocurre inmediatamente después de la aparición del Señor a los discípulos de Emaús. Jesús, otra vez, se pone en medio de sus discípulos y les ofrece el don de la paz. La paz esté con ustedes. Los discípulos reaccionan con miedo, con dudas. Jesús atiende esta situación y como buen pastor, como buen maestro, los tranquiliza, los conduce con palabras y con gestos, de modo que el temor se transforma en un gran asombro y luego en el más perfecto de los gozos. Se nos narra el encuentro con la comunidad de Jerusalén en dos partes. En la primera parte, Jesús se presenta a los discípulos y da signos de que su presencia es real. Les muestra las heridas de las manos, de los pies, del costado. Les dice: «Soy yo en persona, tóquenme, convénzanse.
Un fantasma no tiene huesos ni carne, como ven ustedes que yo tengo. Los discípulos están llenos de alegría, de admiración, que no reaccionaban. San Lucas dice, estaban atónitos. Entonces Jesús les dice que les compartan, que le traigan un trozo de pescado asado, come delante de ellos, para que se convenzan de que Él está vivo y resucitado, salvándoles así del miedo, de las dudas, que oscurecían y estaban ahogando su corazón. En la segunda parte, Jesús les recuerda el anuncio de las Escrituras, se las explica y les ayuda a comprender y declara que ellos son los primeros testigos de la resurrección. Jesús hace referencia a lo que les había enseñado a lo largo de su ministerio, a lo largo de esos 3 años de ministerio público. Les recuerda que todo lo anunciado sobre Él en las Escrituras, descrita en sus 3 partes, dice que les recordó lo que decía Moisés, lo que decían los profetas, lo que decían los salmos, debía de cumplirse. Esto nos muestra que la comprensión de las Escrituras es obra de Dios. Ni usted ni yo vamos a comprender las Escrituras porque somos muy inteligentes o muy estudiados o tenemos títulos de teología. Para entender la palabra de Dios, ese entendimiento es Dios el que nos lo da. Y es solo desde Jesús resucitado que podemos comenzar a comprender el sentido de todo lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es verdad que humanamente es difícil creer en Jesús resucitado. Humanamente no es fácil creer en Jesús resucitado. La experiencia del encuentro con el resucitado solo puede ser captada y comprendida desde la fe que el mismo Jesús despierta en nosotros. Fe que nosotros, se supone, estamos alimentando cada día. Por eso es muy importante que nos preguntemos cada día, ¿cómo estoy alimentando yo mi fe en Jesucristo resucitado? El relato de San Lucas es muy realista. Por eso lo podemos aplicar fácilmente a nuestras vidas. Como acabamos de escuchar, la presencia de Jesús no transforma de manera mágica a los discípulos. No dice el texto que Jesús apareció ahí y todos creyeron y todos cayeron ahí convertidos, muy convencidos de que verdaderamente había resucitado. ¿Dice eso el texto? No dice eso. San Lucas describe la escena con todos los personajes. Veámoslos detenidamente. Algunos discípulos dicen que se asustan y hasta creen estar viendo un fantasma. Imaginémonos el rostro de terror de estos muchachos. Están imaginándose que ven un fantasma. Imaginen los ojos que pudieron haber puesto. En el corazón de otros discípulos, ¿qué surge? Surgen dudas, surge miedo, surgen miedos de todo tipo. ¿Será o no será? Habremos enloquecido de dolor. A veces las personas se enloquecen de dolor ante la muerte de un ser querido, ante una pérdida de cualquier tipo. La gente se desconecta muchas veces del dolor y entonces dicen, ¿será que se nos pelaron los alambres y estamos viendo aquí cosas que no son? Estaremos delirando. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Será un fantasma? También hay otro grupo de discípulos que creen, se llenan de alegría. ¿Quiénes se imaginan ustedes, o a cuál discípulo se imaginan ustedes ahí lleno de alegría y de gozo? Al discípulo amado, a Juan. Juan lo vio morir en la cruz
Y ahora tenerlo ahí al frente comiendo pescado debió de volverlo loco de alegría. Otros, dice San Lucas, estaban atónitos, boquiabiertos, estupefactos, como en shock, diríamos nosotros hoy. Así sucede también hoy. Aquí estamos en este templo parroquial de San Juan de Dios de Upala. Nos reunimos cada sábado a las 6 de la tarde, nos reunimos cada domingo a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Nos encontramos con Jesús vivo y resucitado. Unos vienen con muchas dudas en su corazón, otros vienen con miedo, a otros los trajeron obligados, otros vienen con el corazón rebosante de alegría, y una gran mayoría sigue atónita. Y cuando uno está atónito, simplemente no reacciona, ¿verdad? O sea, uno está como paralizado. Hermanos y hermanas, tenemos en esta Pascua que salir ya de ese estado en el que estamos como iglesia. Ya hay que salir de ese estado de shock, de miedo, de duda, de si será o si no será, o si con solo venir a misa ya salí de eso, ya cumplí, ya me voy, mientras el mundo sufre guerra, violencia, agresión. Ya hay que salir de ese miedo. La fe en Cristo resucitado no nace de manera automática, no es que yo amanecí hoy con una gran fe creyendo en Dios. La fe se va despertando en el corazón de forma frágil, de forma humilde. Cuando abrimos el corazón a la voz de Dios, recuerden, lo volvemos a decir en este tercer domingo de Pascua, hay que dar el paso, hay que vivir la Pascua. Todos necesitamos que Él, Jesús en persona, nos explique las Escrituras y nos vaya abriendo el entendimiento. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo se va abriendo el entendimiento para escudriñar las Escrituras? Por medio del Espíritu Santo. Jesús nos va a dar siempre ese entendimiento por medio de su Santo Espíritu, nos va a dar la inteligencia, la sabiduría para leer, para interpretar las Escrituras. Dice San Lucas, pero ellos no entendían nada de lo que les decía, pues todavía no les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que les explicara. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Les explica las Escrituras. El texto, literalmente, la traducción literal dice, les abrió el entendimiento para que entendieran. ¿Qué fue lo que les abrió para que entendieran? El entendimiento. También es necesario tener ese encuentro personal con Jesús. Como los discípulos tenemos que superar nuestros miedos. Todos estamos llenos de miedos. Tenemos que superar las dudas y acercarnos a Jesús. ¿Para qué? Para tocarlo, para palpar a Jesús. Observemos que Jesús no le dice a los discípulos, miren mi rostro, o sí les dice, mírenme a la cara. No les dijo eso. ¿Qué les dijo? Miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado. ¿Qué les está diciendo con esto? ¿Por qué no le dicen miren mi rostro? Y les dicen miren mis manos, miren mi costado, miren mis pies. Miren los signos de la muerte que hoy son signos de vida. Para despertar nuestra fe y salir de las dudas y salir del miedo y salir de ese estado en el que nos encontramos como de shock, necesitamos contemplar a diario el crucificado. Necesitamos tener presente siempre a nuestros ojos su extremo amor. Mi recomendación para cada uno de ustedes es que en su habitación
quite el póster de Keylor Navas que usted tiene ahí pegado enfrente de su cama y ponga un crucifijo. O quite al Paté Centeno o a no sé a quién tiene ahí puesto y ponga un Cristo. Que cuando usted abra los ojos sea lo primero que usted mira. Así tengo yo en mi habitación. Yo me despierto y lo primero que veo allá al frente es a Jesús crucificado. Todos los días es necesario recordar hasta dónde ha sido capaz de llegar Jesús por amor a mí. Quien contempla a diario al crucificado, a diario, y ojalá que sea un Cristo grande, recibe sin muchas palabras una cátedra de la sabiduría del amor de Dios. Cuando pretendemos fundar nuestra fe basados en simples costumbres, en simples ritos, en simples hábitos, en mera religiosidad, lo convertimos a Él en un simple fantasma. Jesús no es un fantasma. Nos lo dice muy claro: no soy un fantasma, soy yo en persona. Para encontrarnos con Jesús resucitado tenemos que recorrer el relato de los evangelios una y otra vez, cada día y hasta el último instante de nuestras vidas. En estas páginas gloriosas del evangelio vas a ir descubriendo esas manos que bendecían a los enfermos, vas a encontrar esas manos que acariciaban a los niños, esos pies cansados y esos pies hinchados de caminar kilómetros y kilómetros para ir al encuentro de los demás, de los olvidados, de los marginados, de los despreciados. En las páginas del Evangelio podemos escuchar esa dulce voz llamándonos sin cesar a la conversión. En el Evangelio es posible descubrir sus heridas, su pasión, su amor extremo. El Jesús que describen los evangelistas es el mismo Jesús que ahora vive y reina, el mismo que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, que ha glorificado a su Hijo, nos dice San Pedro en la primera lectura. Cuando olvidamos la presencia viva de Jesús en medio de nosotros, cuando lo ocultamos con nuestro egoísmo, cuando la tristeza nos impide sentir todo menos la paz, cuando nos contagiamos unos a otros, pero de pesimismo, de miedos, de incredulidad, estamos pecando contra el resucitado. Se los vuelvo a repetir: cuando olvidamos la presencia de Jesús vivo, resucitado en medio de nosotros, cuando lo ocultamos con nuestros protagonismos, cuando la tristeza nos impide sentir de todo menos paz, cuando nos contagiamos unos a otros de pesimismo, de miedos, de incredulidad, estamos pecando contra Jesús resucitado. Y así no es posible edificar la iglesia de testigos del resucitado. Tenemos que dejar que Jesús resucitado se haga presente y sea Él quien presida todo lo que hagamos como iglesia. Ya hemos constatado una y otra vez que las cosas sin Dios no funcionan. Quizás usted ya probó, usted ya se dio cuenta. Sin Dios, sin Jesús, nada va a funcionar en tu vida, ni en tu vida personal, ni en tu vida familiar, ni en tu vida de nada. No va a funcionar absolutamente nada. Nada sale bien sin la presencia de Jesús. Cedamos el espacio a Jesús resucitado y, como los discípulos, dejemos que sea Él el que vaya transformando nuestras vidas, que sea Él el que nos explique las Escrituras, que sea Él el que nos abra el entendimiento, que sea Jesús el centro de nuestra iglesia. Ninguno de nosotros es el centro de la iglesia, solo Jesucristo.
Lo más hermoso de este pasaje es constatar que a pesar de verlos así, Jesús, llenos de miedo, llenos de dudas, inexpertos, pobres, sencillos, Jesús sigue confiando en sus discípulos. Eso es muy hermoso. A pesar de nuestras limitaciones, defectos, debilidades, Jesús sigue confiando en sus discípulos y les encomienda que prolonguen su presencia en el mundo. Ustedes son mis testigos de todo esto. El deseo de Jesús es claro. Su tarea no terminó en la cruz. Jesús vivo y resucitado por Dios después de su ejecución, tomó contacto con los suyos para poner en marcha un movimiento de testigos de la resurrección, capaces de contagiar a todos los pueblos de la buena noticia. Ustedes son mis testigos. El mismo Jesús les envió luego al Espíritu Santo, que a los suyos, y los capacitó para cumplir su misión. Porque la obra ¿de quién es? La obra es de Dios, no es mi obra, es la obra de Dios. Jesús resucitado mira hoy este templo parroquial aquí en Upala, lleno de hombres, lleno de mujeres, de niños, de jóvenes, llenos de dudas, llenos de miedos, llenos de inseguridades y casi siempre atónitos. Y la buena noticia de hoy es que Él confía en usted como laico, confía en mí como sacerdote, confía en todos nosotros. Afuera de nuestro templo está la misión. A nosotros los cristianos de esta generación nos ha tocado asumir esta misión. Y para nadie es un secreto, no la tenemos fácil. Sin embargo, como los discípulos de Jesús, todo lo podemos con la fuerza, todo lo podemos con el amor, todo lo podemos con la paz y la gracia del Espíritu Santo. Él nos dará su Espíritu Santo. Jesús quiere que seamos nosotros ahora quienes prolonguemos su presencia aquí en la tierra. Salgamos ya de ese estado en el que nos encontramos como iglesia. Salgamos a proclamar al Señor Jesús como lo hicieron los primeros cristianos, con fe, con paz, con amor, con firme convicción. Que al salir de este templo parroquial vayamos llenos de paz, llenos de alegría, a predicar a todos que Jesús verdaderamente ha resucitado. ¿Cómo lo vamos a predicar? Con nuestra forma de ser, de actuar, de vivir. Vamos a predicar que lo hemos visto, que lo hemos oído, que lo hemos palpado. Jesús vive en cada uno de nosotros, de nuestros hermanos. Es en la palabra, es en los sacramentos, es en la comunidad donde podemos tocar a Jesús. Así que, hermanos y hermanas, no defraudemos a Jesús, vivamos la Pascua, demos el paso, no nos quedemos atónitos mirando al Señor y seamos la iglesia de Jesucristo vivo y resucitado, no una iglesia muerta, encerrada y hundida en el miedo, porque Jesús resucitado está en medio de nosotros y nos impulsa a ser sus testigos. Alabado sea Jesucristo.